Todos habéis visto la película Casablanca, donde al final Bogart se va con ese oficial de policía corrupto y el oficial le dice: este es el comienzo de una gran amistad. En la versión china de la película tradujeron de manera diferente y el capitán le decía a Bogart: este es el comienzo de una nueva célula antifascista. Os lo digo desde el campo que nos es más afín, el campo de lo que tradicionalmente se ha llamado la izquierda, pero lo que quería haceros referencia era a la idea de que los relatos construyen la realidad, de que ese debate al final de la Edad Media sobre una cosa que se llamaban los universales sigue teniendo mucha realidad y que se traduce en que la palabra perro termina mordiendo y la palabra fuego termina quemando. Erich Fried, un poeta alemán que le gustaba mucho a Manuel Sacristán, en uno de sus poemas cuenta: y 6 derrotaron a 2 millones. Y cuando se le preguntó a los millones, llorando, ¿cómo ha sido posible?, contestaron: es que nos rodearon. Nosotros, cuando nacemos como Podemos, nacemos con esa referencia. ¿Cómo es posible que las mayorías estén siendo rodeadas por 4 sinvergüenzas? Y encima, fijaos, en un momento en donde habíamos tenido una cosa que era mágica, que era la posibilidad de construir un relato alternativo que se llamó el 15M. El 15M casi no de la nada, sino de un acumulado, pero estalló, podía no haber ocurrido, pero ocurrió. El 15M construyó un relato diferente para explicar las cosas de manera diferente. El 15M nunca fue una respuesta, eran preguntas. Preguntar al modelo económico por qué me tratas como una mercancía y preguntarle al modelo político por qué, si somos de una democracia representativa, no me representas. El 15M sentó las bases de impugnar el relato de que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y que teníamos que asumir que los que nos habían metido en la crisis eran los mismos que nos tenían que sacar de la misma. El 15M impugnó lo que es el corazón del modelo neoliberal, que, si os dais cuenta, se traduce en que en mitad de una crisis del modelo, la receta que nos ofrecen es más de la misma medicina que nos está matando. La propuesta del modelo neoliberal en crisis es más de lo mismo. Y si puede triunfar esa explicación es porque el relato se lo hemos dejado a ellos. Nosotros nos planteamos que el 15M, que había sentado las bases de reinventarnos, en un momento dado se agotó. Se agotó porque las 3 cosas que eran la garantía de su éxito se estaban convirtiendo en un lastre. Las 3 eran no tener un programa definido, no tener estructuras definidas y no tener liderazgos definidos. Y nosotros entendimos en nuestro análisis que hacía falta liderazgos en plural, que hacía falta programa y que hacía falta estructuras. Y entendimos que eso ya no era el 15M, que era otra cosa. Que era intentar construir una respuesta a esa necesidad colectiva, implicando a los colectivos, pero de una manera diferente. Y fuimos honestos y dijimos: venimos del 15M, pero no somos el 15M. Y nos dimos cuenta, fijaos, que la experiencia que habíamos tenido en América Latina era correcta. Y era que lo que más miedo le da al poder es que le dispute realmente el poder. Y que ya no le dábamos miedo en las calles, y que no le dábamos miedo en las huelgas generales, y que no le dábamos miedo en protestas enormes. En cambio, cuando podíamos ganar unas elecciones, vaya si eso les asustaba. Y eso es lo que explica por qué a un país pequeñito como Grecia, cuya economía es el 2% del Producto Interior Bruto Europeo, la economía griega es igual que la economía de Madrid, la han machacado con maneras de mafiosos, porque Grecia decía cuál era el camino: disputar el poder a los que siempre han mandado y desde el aparato del poder estatal empezar a cambiar las cosas. Y eso es lo que explica este ensañamiento con Grecia. Nosotros entendíamos que no era sencillo. ¿Sabéis por qué? Y esto hay que entenderlo con absoluta nitidez. Y si en algo nos diferenciamos la gente de Podemos del resto de las formaciones políticas transformadoras, es que nosotros partimos de un hecho que para nosotros es absolutamente incontrovertible. Venimos de una derrota. Entendíamos que habíamos sido derrotados. Primero,
porque las fuentes teóricas tradicionales de la izquierda ya no nos servían. Las explicaciones de que haciendo estatal todos los medios de producción, como íbamos a solventar los problemas, ya no servía. Había nuevas realidades y esa insistencia en las viejas respuestas invalidaba las preguntas que siguen siendo correctas. En segundo lugar, entendimos, fijaos también, que la gestión de la izquierda tradicional no había servido. Cuando fue socialdemócrata, porque se convirtió en una mera gestora del sistema, y cuando fue comunista en los países del este, porque no confió en sus pueblos y terminó haciendo gulags y muros, desconfiando de su propio pueblo. Y el tercer elemento era que el sentido común era de ellos. Es que de repente el sentido común se hizo neoliberal y los valores propios de la izquierda habían dejado de ser relevantes y lo individual era mejor que lo colectivo y lo privado funcionaba mejor que lo público y una empresa era mejor que el Estado y cualquier persona que fuera solidaria es que era tonta y que era mejor que el pez grande se comiera al chico que buscar otro tipo de fórmulas y que éramos malos por naturaleza y que pagar impuestos era malo y que etcétera, 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 etcétera. Y teníamos que luchar contra ese sentido común. Y nosotros nos planteamos, hay una realidad y es que con esta crisis estafa la mayoría está siendo golpeada, pero la mayoría no está respondiendo. Y por eso nació Podemos con un planteamiento claro. Teníamos que mantener las preguntas pero cambiar las respuestas. Tenemos que inventarnos una forma diferente. Y tenemos que confiar en la tercera pata en la cual nunca habíamos confiado. De las tres patas de nuestras sociedades, el Estado, el mercado y la sociedad, la pata en la que nunca se había confiado era la de la sociedad. Y por eso nacimos, recordad cómo nacimos, haciendo una apelación a la gente. Dijimos cuando le preguntamos a Pablo, preséntate, dijo, me presento si reunimos 50.000 firmas que estén de acuerdo en que yo me presente. Y reunimos, recordad, 100.000 firmas en apenas unos días. Y dijimos que todos los cargos se iban a presentar con primarias. Y establecimos el revocatorio de los mandatos. Y entendimos, fijaos, que había que dejar de regañar a la gente, porque el miedo tenía razones profundas. Porque llevamos 50 años en las sociedades europeas metiéndonos miedo, porque todo se ha convertido en una mercancía. Qué bonito es estar en un sitio donde no está guiado por el comprar y el vender, pero se ha metido en los tuétanos la idea de que si no eres rentable no tienes un sitio. Y se ha convertido en una mercancía todo, la solidaridad, el amor, el sexo, el conocimiento, la vivienda. Yo contaba, porque siempre me hace gracia, a un compañero de la universidad destrozado porque le había dejado a su pareja. Y decía, con lo que he invertido en esta relación. Yo le decía, idiota, haberla querido. Fijaos que... Termino ya. Fijaos que lo que estoy trasladando es que la idea de rentabilidad en el mercado se había trasladado a todos los ámbitos de nuestra vida, convertidos en mercados, en el mercado de las relaciones, en el mercado de la amistad, en el mercado hasta de la pareja. Y que esa conversión en mercancías nos llena de miedos, porque los canallas están envalentonados, pero la gente perpleja no quiere que la coman, pero tampoco quiere comer. Segundo, la precarización laboral, 100 años de luchas de los trabajadores y al final nos están desmantelando todos los derechos y nos vuelven a hacer personas asustadizas, porque basta un pequeño error para que pierdas el puesto de trabajo y vuelvas a la casilla de salida y dices, igual ya no tengo oportunidad. Y otra vez están utilizando la precarización laboral, camino otra vez de la plaza del pueblo, donde parece que es donde nos quieren contratar, y eso nos da miedo. Y en tercer lugar, lo que hace imposible este tipo de reuniones. En la sociedad de la información quieren que seamos fragmento, que no nos encontremos, que no busquemos elementos donde podamos contarnos nuestra vida. Y al final estamos aislados, y cuando estamos aislados tenemos miedo. Y esa cultura del miedo, que se traduce en las películas de zombies y todas estas cosas, esta cultura del miedo es el caldo de cultivo para la derecha. Y nosotros decíamos, tenemos que quitarle el miedo a la gente, Podemos tiene que nacer para empoderar. Y tenemos que hablar no a la izquierda, tenemos que hablar a un sector mucho más amplio, porque la izquierda en sí hay que reinventar ese espacio que antaño tenía la izquierda. Y termino. Entendimos, fijaos, que teníamos que dar respuesta a esos tres grandes problemas que había presentado el 15M, pero que también habían sido la magia del 15M. Necesitábamos un programa, y por eso establecimos que hay unas líneas programáticas que son el ADN de Podemos y que aceptan a toda la ciudadanía.
Y ahí lo vamos a discutir, por ahí tiene que estar el proceso constituyente, tiene que estar la renta básica, tiene que estar el respeto a los inmigrantes, tiene que estar el respeto a la ciudadanía, los derechos humanos de una manera integral, tienen que formar parte de nuestro programa para diferenciarnos. Y entendimos que necesitábamos unas mínimas estructuras, y lo sabéis todos los que estáis aquí, nos hemos rasguñado en la construcción de nuestros procesos internos, hemos salido arañados. Porque al construirnos como partido político, pese a no querer, pero no teníamos otra alternativa, nos hemos rasguñado y tenemos que reconocer que a veces nos hemos comportado como aquellos a los que queríamos sacar. Y he dicho 1000 veces que por favor, aquellos que dijeran en los círculos, yo no estoy aquí para hacer amigos, les mandaréis de mi parte un poquito a la mierda. Y termino. Y el tercer elemento era necesitábamos liderazgos. Al principio necesitábamos un liderazgo que referenciara la posibilidad de Podemos de disputar a las maquinarias electorales. Hoy estoy muy contento porque ya no tenemos solamente el liderazgo de Pablo. Aquí está Teresa, está Pablo, está Íñigo, está Carolina, hay mucha más, está Daniel Ripa, está mucha gente, ¿no?, que ya representa la posibilidad de identificar Podemos de una manera clara. Y entendimos que teníamos que construir esa unidad, ya lo hemos hecho. Teníamos que construir la referencia de que Podemos era la nave nodriza que permitió pensar el cambio en nuestro país. Ya lo hemos hecho. Y ahora tenemos la humildad de entender que no basta, de que tenemos que ir más allá. Y una vez que tenemos nuestra referencia, nos abrimos. Y os pedimos a todos, ayudadnos a completar las listas de manera que esas listas vuelvan a emocionar, como cuando nacimos o como cuando se pusieron en marcha las candidaturas en los municipios. No es igual un municipio que las candidaturas estatales. Tenemos que discutir con otro tipo de cuestiones, pero sin la alegría de una gente que vuelve a pensar que el cambio es posible, no va a ser posible. Volvemos al relato. Somos la mayoría. Dijimos que es tiempo de que el miedo cambie de bando. Somos millones y ellos unos pocos, y además cobardes. Seamos capaces de asumir toda la fuerza que tenemos.